No todo el mundo está listo para escuchar esto hasta el final. Y no es porque sea complicado, es porque es incómodo de una forma que no puedes ignorar después. Porque hay una diferencia entre entender algo y verlo dentro de ti. Y si este video llegó a ti en este momento, no es casualidad. Es porque hay algo en tu vida que ya no encaja. Algo que ya no puedes seguir tapando con distracciones. Algo que aparece justo cuando todo se queda en silencio. Y aquí es donde todo cambia, porque no se trata de lo que haces cuando nadie te ve. Se trata de lo que sientes justo antes de hacerlo. Lo sentiste, pero lo ignoraste. Ese segundo donde todo se detiene, donde aparece una incomodidad que no sabes explicar. Y justo antes de quedarte ahí, reaccionas. No piensas, no decides, simplemente te mueves hacia lo que ya conoces, hacia lo que te calma, hacia lo que te desconecta, aunque sea por unos minutos. No fue algo que empezó de golpe, no hubo un momento exacto donde dijiste, a partir de hoy voy a hacer esto. Fue mucho más sutil que eso. Empezó en días comunes, en momentos donde te sentías cansado, pero no físicamente. Era otro tipo de cansancio, uno que no se resuelve durmiendo, uno que se queda incluso cuando todo está bien por fuera. Y ahí, sin darte cuenta, apareció la primera salida, no como problema, sino como alivio, algo pequeño, algo que parecía inofensivo pero que tenía un efecto inmediato. Y eso fue suficiente, porque cuando algo te da alivio rápido, tu mente lo guarda, lo registra, lo convierte en opción, y así, sin que lo notes, empieza a repetirse. Y aquí entra algo que la mayoría nunca cuestiona. No repites porque quieres, repites porque funciona, porque cada vez que sientes esa incomodidad, ese vacío, ese ruido interno, tu cuerpo ya sabe a dónde ir. No hay reflexión, no hay análisis, hay reacción. Y esa reacción, con el tiempo, se convierte en patrón. Carl Jung hablaba de cómo aquello que no hacemos consciente se repite en nuestra vida como si fuera destino, y eso es exactamente lo que está pasando. No es casualidad que vuelvas al mismo lugar, es consecuencia de algo que sigue sin resolverse dentro de ti. Imagínate esto con total claridad. Estás solo, sin estímulos, sin ruido, sin distracciones, solo tú. Y en ese espacio aparece algo. No es un pensamiento claro, es una sensación, una presión interna, como si algo estuviera intentando salir pero no tiene forma todavía. Y justo en ese momento haces lo que siempre haces. Tomas el celular, abres algo, buscas algo, cualquier cosa, con tal de no quedarte ahí. Y funciona, siempre funciona. Por eso lo repites. Pero hay algo que no estás viendo, no estás resolviendo nada, estás posponiendo, estás empujando eso más profundo, más lejos, más oculto. Y el problema no es que lo hagas una vez, el problema es que lo haces cada vez que aparece esa sensación, y con el tiempo dejas de escucharla. Ya no sabes qué era, solo sabes que cuando aparece necesitas escapar. Y ahí es donde el patrón se vuelve automático. Fyodor Dostoyevsky decía que el ser humano puede acostumbrarse a cualquier cosa, incluso a vivir en contradicción, incluso a saber que algo le hace daño y aún así repetirlo si eso le evita enfrentarse a su propia verdad. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo de verdad, porque no estás atrapado por el vicio, estás protegido por él. Porque sin ese escape, tendrías que quedarte frente a ese vacío, frente a esa incomodidad, frente a esa parte de ti que no has querido mirar. Y eso requiere algo que nadie te enseñó: quedarse, no reaccionar, no huir, solo estar, ahí, con lo que aparezca. Pero seamos honestos, eso da miedo, mucho más miedo que seguir igual. Porque seguir igual es conocido, es predecible, no exige cambio. Pero quedarse implica entrar en un territorio que no controlas, implica sentir cosas que evitaste por años, implica ver aspectos de ti que no encajan con la imagen que tienes de ti mismo. Y por eso la mayoría nunca llega a este punto, porque justo cuando se acercan, vuelven a distraerse, vuelven al ciclo, vuelven a lo automático. Pero tú ya empezaste a ver algo diferente, porque ahora, incluso cuando haces lo mismo, hay una parte de ti que observa,
una parte que no se pierde completamente, una parte que empieza a cuestionar. Y ahí, justo ahí, aparece el momento más importante de todo este proceso. Un espacio, muy pequeño, casi invisible, entre el impulso y la acción. Antes no existía, todo era inmediato. Ahora no. Ahora puedes sentir ese segundo donde estás a punto de escapar, y algo dentro de ti dice, espera. Si te quedas ahí, aunque sea por unos segundos, algo empieza a cambiar. No de forma espectacular, no de golpe, pero sí real. Empiezas a notar lo que antes ignorabas, empiezas a sentir sin reaccionar inmediatamente, empiezas a darte cuenta de que esa incomodidad no te destruye, solo te muestra algo que necesita ser visto. Friedrich Nietzsche decía que quien se observa a sí mismo deja de ser esclavo de sus impulsos, y tal vez eso es lo que nunca habías hecho realmente, no porque no quisieras, sino porque nunca te enseñaron cómo. Y desde ese momento ya no eres el mismo, porque aunque el patrón siga apareciendo, ya no tiene el mismo control, porque ahora hay conciencia, ahora hay pausa, ahora hay una parte de ti que puede elegir aunque sea por un instante. Y eso es donde todo empieza. Hay un momento, y casi nadie logra quedarse ahí, en el que todo lo que antes te servía deja de funcionar. No de golpe, no con un ruido fuerte, sino de una forma silenciosa, incómoda, inevitable. Sigues haciendo lo mismo, pero ya no sientes lo mismo. Buscas el mismo escape, pero el alivio ya no es completo. Hay algo que se queda encendido por dentro, como si una parte de ti se negara a apagarse esta vez. Y ahí, justo ahí, empieza la ruptura real. Porque lo sentiste, pero lo ignoraste durante demasiado tiempo, y ahora ya no puedes hacerlo con la misma facilidad. Y aquí es donde todo cambia, porque por primera vez no estás escapando completamente. Una parte de ti se queda, observando, entendiendo, viendo lo que antes no querías ver. Al inicio, intentas forzarlo, intentas recuperar esa sensación de desconexión total, aumentas la intensidad, repites más, te hundes más en lo mismo, como si así pudieras silenciar esa voz interna que empezó a despertar. Pero no funciona igual, y eso te desespera, te incomoda, te confronta, porque lo que antes era automático, ahora se siente pesado, repetitivo, incluso vacío. Y ahí aparece algo que no puedes evitar, una claridad incómoda, una sensación de que estás huyendo y de que ya no puedes fingir que no lo sabes. Ese es el punto donde la mayoría se rompe, pero no como crees, no es que cambien, es que vuelven más fuerte al mismo patrón porque no saben qué hacer con esa conciencia. Pero si tú te quedas, si no corres, si sostienes ese momento donde todo se siente expuesto, algo empieza a caer. No una emoción, no un pensamiento, sino una estructura entera, una forma de vivir, una forma de reaccionar, una forma de ser que construiste durante años, empieza a perder sentido. Carl Jung hablaba de ese momento como el encuentro con la sombra, no como algo místico, sino como el instante donde ves todo aquello que evitaste, sin filtros, sin justificaciones, sin narrativa que lo suavice. Y eso no es bonito, es crudo, es incómodo, es profundamente real. Empiezas a notar patrones que repetiste por años, decisiones que no cuestionaste, emociones que nunca procesaste, y lo más fuerte, empiezas a verte sin la historia que siempre te contaste sobre ti mismo. Y ahí es donde ocurre la ruptura verdadera. No es dejar el vicio, no es cambiar un hábito, es perder la ilusión de que eras quien creías ser, porque entiendes algo que no puedes desentender. Muchas de tus elecciones no eran libres, eran reacciones, no eran decisiones, eran escapes. Y eso golpea, porque te obliga a reconstruir tu identidad desde un lugar que nunca habías explorado. Pero al mismo tiempo, en medio de esa incomodidad, aparece algo que nunca había sentido con tanta claridad: espacio. Un espacio real entre lo que sientes y lo que haces. Antes no existía. Todo era inmediato, automático, inevitable. Ahora no. Ahora puedes sentir el impulso, verlo, reconocerlo y, aunque sea por un segundo, no obedecerlo. Y ese segundo lo cambia todo.
porque ahí nace algo que no depende de disciplina, ni de fuerza, ni de motivación. Nace la conciencia. Y cuando hay conciencia, el patrón empieza a perder fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de dominarte de la misma forma, porque ahora lo ves antes de caer. Ahora lo entiendes mientras ocurre. Ahora hay una parte de ti que ya no se pierde completamente. Fyodor Dostoyevsky decía que el verdadero infierno no es el dolor, es la inconsciencia, es vivir sin ver lo que realmente te pasa. Y tal vez eso es lo que empieza a romperse aquí. Ya no puedes no ver, ya no puedes fingir que no sabes. Y eso, aunque incomode, es libertad en su forma más cruda. Pero esta libertad no es cómoda, no es ligera, no es bonita, es pesada, porque implica responsabilidad, porque ahora no puedes culpar al hábito, ni al entorno, ni al momento. Ahora sabes que hay un espacio donde puedes elegir, y eso cambia todo, porque cada vez que eliges escapar, lo haces sabiendo, y cada vez que eliges quedarte, también. Y ahí, poco a poco, sin que lo notes de inmediato, empieza la transformación, no en lo que haces, sino en cómo te relacionas contigo. Empiezas a tolerar el silencio, empiezas a sostener la incomodidad, empiezas a sentir sin reaccionar tan rápido. Y eso es algo que la mayoría nunca desarrolla. Friedrich Nietzsche decía que quien tiene el valor de enfrentarse a sí mismo deja de necesitar escapar constantemente. Y tal vez eso es lo que empieza a pasar contigo, no porque hayas eliminado el impulso, sino porque ya no tiene el mismo control sobre ti. Y entonces ocurre algo inesperado. Lo que antes era urgente, deja de serlo. Lo que antes era necesario, empieza a perder peso. No porque lo prohíbas, sino porque ya no te convence igual, porque ahora ves lo que hay detrás, y cuando ves, no puedes desver. Y desde ese momento, ya no eres el mismo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no puedes volver a la inconsciencia total. Puedes caer, sí, puedes repetir, también, pero ya no es igual, porque ahora hay una parte de ti que observa, que entiende, que no se deja arrastrar completamente. Y eso es transformación real, no externa, no visible, no inmediata, pero profunda. Porque ahora ya no necesitas huir con la misma urgencia, ya no necesitas llenar cada vacío, ya no necesitas anestesiar cada emoción, porque entendiste algo que cambia todo. Eso que evitabas no te iba a destruir, solo necesitaba ser visto. Y ahora que lo viste, ya no hay vuelta atrás. Quédate en ese espacio, aunque incomode, porque ahí, exactamente ahí, es donde empieza tu verdadera libertad.